entre la vida y la muerte. Nuestros antiguos mayas creían en un corazón sagrado, lleno de luz, que es lo que nosotros podemos dar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a todos los seres de este planeta. Para los mayas, la vida y la muerte son complementos indispensables. Es cruzar la luz entre nuestros corazones. Hablar de la muerte de los antiguos mayas es un tema muy amplio en el que tendríamos que llevarnos un gran debate de horas y horas. Esta noche solamente les voy a platicar un poco de lo que actualmente se conoce como el Hanal Pisham, o más bien, ¿qué es el altar de un Hanal Pisham? Les quiero comentar que mucho antes de que llegaran los españoles, los mayas, al morir su familia, al morir sus parientes, sus fieles difuntos, ellos los enterraban en el traspatio o en el patio de su casa, y tenían la costumbre que cada año sacarlos y limpiarlos, lavar los huesos, y en algunas comunidades todavía de aquí de Yucatán y en muchos estados aún se lleva a cabo ese ritual. Después, un poco de tiempo después, ya en el mestizaje, podemos decir que lo tradicional son las mesas que se ponen, en donde se ponen los retratos de los difuntos, y que nosotros vamos poniéndoles comida, flores en el transcurso del año. Cuando llegan estas fechas que actualmente se festejan, porque realmente las fechas de los fieles difuntos, o Hanal Pisham como se conoce ahorita en las zonas urbanas, son estos días, como por ejemplo el día de hoy, que es 31 de octubre, se celebra a los niños difuntos, el día 1 a los adultos, el día 2 a todos los fieles difuntos, y cuando termina el mes de noviembre se les despide de igual manera con viandas, con comida, con flores y demás. Esta es una celebración que, como les decía, de manera tradicional en las zonas rurales aún se sigue como antiguamente, de una manera sencilla, con su mesa y todo lo que puedan ofrecer a sus fieles difuntos. Aquí, en las zonas urbanas, pues ya hay un poco más de folclore. Ese folclore es como la mesa que les vamos a mostrar en este momento, con todo lo que conlleva esa festividad para nuestros fieles difuntos. Veamos qué es lo que lleva un altar de Hanal Pisham actualmente. De acuerdo al mestizaje, ya después de que llegaron los españoles, podemos ver la influencia de la iglesia con una cruz. Tenemos la cruz, que en las mesas tratamos de que sean cruz antigua o cruz verde. Ponemos las fotos, los retratos de nuestros fieles difuntos, de nuestros abuelos, padres, tíos, etc. Ponemos también estas hermosas flores, que generalmente son flores de los traspatios, bueno, así se le llamaba antiguamente, traspatios solares, o de nuestros jardines. Cinias, virginias, estas son flores llamadas virginias, que son muy silvestres. Se les amortajaba y, para evitar la falta de alimento en su otra vida, se le ponía en la boca masa de maíz molido. En su tumba se colocaban junto a él ofrendas que mostraran su rango social, oficio y sexo, así como sus pertenencias. Las adornamos también con frutas, como vemos, las frutas más de aquí que se cosechan en Yucatán, como la mandarina, la toronja, la jícama, y hay el famoso shek, que podemos observar. El shek son estas mismas frutas, nada más que ya peladas, y con limón, chile. Es como se prepara el famoso shake, que es una mezcla de estos cítricos. También tenemos el conocido zapote negro o tauch, que nosotros aquí lo conocemos como tauch. También se le pone los dulces mazapanes de colores, dulces de coquitos, como le llamamos, estos sunchos,
dulces de pepita o de coco. Estos mazapanes son hechos elaborados de pepita de calabaza. Hay variados con formas de frutitas, formas de animalitos, etc. También acostumbramos a elaborar dulces naturales como este que es el cocoyol. Tenemos también el dulce de calabaza, dulce de camote, de diferentes, de siricote y diferentes frutas o frutos o raíces. Podemos ver que también siempre se le debe poner agua, como está en este cantarito, a todos los fieles difuntos, así como café, chocolate, atole nuevo, que está elaborado de masa nueva, de maíz nuevo. Se le acostumbra a ponerle leche, si al difunto le gustaba leche. También se acostumbra a poner, si a alguno de los difuntos les gustaba la bebida, pues se pone su cerveza o el licor que más le gustaba, Ixtaventún, que es una bebida muy de aquí de la región. Y porque también las viandas que se acostumbran, las comidas, es el relleno negro, el puchero para los niños, y nunca va a faltar los famosos tamalitos, pero aquí la vianda mayor de los altares es el famoso pip. El pip es una masa, y es una masa hecha con maíz, y adentro tiene carne de pollo y carne de puerco dentro de un col elaborado también con la masa, con el mismo maíz. Podemos observar también esta mezcla entre los antiguos y ya el mestizaje. Observamos algunos detalles como por ejemplo poner maíz, poner las 4 direcciones con los colores del maíz. Así como colocar 3 niveles en el altar que representan los 3 planos del universo de acuerdo a la cultura maya: el mundo de los dioses, el mundo de los vivos y el inframundo, o bien el corazón del cielo, corazón de la tierra y el corazón del inframundo o Xibalbá. Además de poner en esta mesa chocolate, atole, café, leche, el tantuchua, que también es de ciertas regiones del estado, ciertos pueblos, se acostumbra a poner el pan dulce, generalmente los panes que a nuestros fieles difuntos les gustaba, como la concha, el tuti, el cuello, polvorones, etc. Vemos también que hay mucha luz. Esta luz es la que va a iluminar, es la que va a conducir y atraer a nuestros fieles difuntos. Es muy importante el agua y la luz de las velas. Pues bien, como podemos ver, esta celebración, como nosotros llamamos, que es más parte de entre esta mezcla de los antiguos mayas y nosotros que ya somos los mestizos, esta hermosa muestra llena de colores, de olores, de sabores. Esto es lo que actualmente en las zonas urbanas festejamos, celebramos. Es una reunión hermosa donde la familia va y comparte. No solamente comparte las viandas, lo de la mesa, sino también comparte recuerdos, hermosos recuerdos de toda nuestra familia que ya transmutó, que ya se adelantó. Eso es verdaderamente hermoso. Pero también es muy importante recordar siempre, hacer un poco de historia, no nada más como decimos, venir a la comilona, sino también debemos hacer un poco de historia, qué era realmente lo que celebraban nuestros antiguos mayas, qué es lo que pasó y cómo hemos llegado a esto con el mestizaje. Esto es un altar como generalmente ponemos en las ciudades, como generalmente se hacen los concursos en las escuelas o bien ya en los lugares públicos de aquí de Yucatán. De diferentes formas se celebra esta tradición en cada estado con sus particularidades, con sus regionalismos. Yo les invito a que día a día sigan celebrando, año con año, sigan celebrando y recordando a nuestros fieles difuntos y
llevemos ese mensaje hermoso que no solamente es esto que vemos, sino va más allá, que abarca mucho más. Es esa luz que nosotros podemos llevar, es toda una cosmovisión, es toda una espiritualidad. Estas son las bases que nosotros le podemos dejar a nuestros niños, a nuestro legado que podemos llevar. ¿Por qué? Porque alguna vez nosotros también vamos a transmutar, nosotros también estaremos en algún momento en un altar de nuestra familia. Hola, muchas gracias.